Buenas tardes, mi nombre es Luna Godelo, mi código estudiantil es 2119370 y en este video voy a resumir, a explicarles un poco sobre el video del profesor y los dejo con el video. Bueno, primero que todo, para el video vamos a empezarnos a preguntar qué es la historia. Nos adentramos un poquito al término complejo y fascinante. No se trata de una simple definición, sino de un problema epistemológico, es decir, una indagación sobre la naturaleza y el objeto de estudio de la historia como disciplina. Nuestro objetivo en este video es delimitar su campo de acción para distinguirlas de otras áreas del conocimiento. Lo que pude notar del video es que estableció sus límites y alcances epistemológicos, como señala Isaías Berlin. Definir el objeto de estudio es esencial para justificar la existencia de cualquier disciplina. La palabra historia es polisémica debido a que tiene diversos sentidos y significados. Por ello es crucial realizar una cartografía semántica para identificar las principales formas en que este concepto se utiliza. Bueno, exploremos tres conceptos fundamentales y que estos podrían ser la historia como un tipo de saber o conocimiento. Este es epistemología. La historia como un modo de ser o estar en el mundo. Esta es la ontología. Y la historia como un saber. Es un praxis excitopolítico. Bueno, primero, la historia como un saber o conocimiento. Una perspectiva de esto puede ser la concepción de la historia que tiene sus conocimientos raíces de la antigüedad griega. Los griegos entendían la historia a partir de términos histor. Es un sustantivo y historia, verbo. Histor significa vedor o testigo, resaltando la idea de presenciar un acontecimiento y poder dar testimonio de él. Para la mentalidad griega, la historia en sus inicios no poseía un carácter científico en el sentido moderno. Su noción de ciencia se centraba principalmente en sus principios universales, similar a lo que hoy conocemos como filosofía, mientras que la historia se ocupaba de hechos particulares. El verbo histore o histor implicaba investigar, narrar o atestiguar o averiguar. El historiador griego, además de ser un testigo, investigaba a partir de su experiencia directa y narraba los sucesos. Aquí podemos observar en el video que es una transacción del mito. Es un relato oral basado en el oído. A la historia, narración escrita sustentada en la vista y la experiencia personal del testigo. Los griegos vinculaban estrechamente la historia con el relato escrito. Este estaba insinuando una conexión temprana entre la historia y la literatura. Bueno, es importante destacar que para los griegos la historia se centraba en los acontecimientos inmediatos o el presente cercano, ya que el testigo debía haber presenciado los hechos. Esta perspectiva contrastar la visión moderna, que también abarcaba el pasado distante, donde el historiador recurre a documentos y archivos. Bueno, también podemos notar en el video que no obstante en la concepción griega la figura del historiador como testigo presencial era primordial. Incluso en la obra de Tucídides, donde se introduce la figura del juez que evalúa testimonios, la proximidad de los hechos seguía siendo relevante. Asimismo, la historia en Grecia no se limitaba a los asuntos humanos, sino que también incluía el estudio de la naturaleza. Con el paso del tiempo, particularmente en el siglo XVII y en el siglo XVIII, con el surgimiento de la ciencia moderna, se replanteaba la comprensión de la historia. El historiador moderno se transforma en un investigador de archivo que reconstruye el pasado remoto a través de documentos, monumentos y disciplinas auxiliares como la fisiología, la arqueología. Se sustituía en un debate sobre si la historia debe constituirse como una ciencia empírica, basada en los hechos, siguiendo el modelo de las ciencias naturales o como una ciencia hermenéutica, centrada en la interpretación y la comprensión, mientras para los griegos era una historia fundamental, un saber moral que ofrecía experiencias para orientar una vida práctica. Como argumentaba Aristóteles, la modernidad más que todo buscaba establecerla como una disciplina científica. Bueno, la historia también como modo de ser o estar en el mundo. En una perspectiva ontológica, podemos ver que aquí la interrogante se desplaza de qué conocemos sobre la historia a cómo existimos en relación a ella. Bueno, podemos acá destacar que San Agustín distinguía entre un relato subjetivo del historiador
y los acontecimientos objetivos en sí mismos, planteando la cuestión de la primacia entre el hecho y su narración. También podemos ver como pensadores como Herder Hegel y Nietzsche Heidegger desarrollaban la noción de historicidad, la comprensión de que el ser humano es inherente histórico debido a su condición temporal. No se trata únicamente de la disciplina histórica, sino de nuestra propia existencia, la cultura, el lenguaje, la política, la moral, incluso también la ciencia. Están intrínsecamente determinados por el tiempo y el devenir histórico. En este sentido, todo saber y toda relación humana se encuentran condicionados históricamente. Ahora vamos a ver cómo la historia, cómo hacer en una perspectiva ético-política. Pues ya para finalizar en lo que yo concluí el video, la historia puede entenderse como un ámbito para la acción y la transformación humana. Esta perspectiva es práctica, ética y política, donde todos los seres humanos se conciben como artífices de su propia historia, capaces de proyectarse hacia el futuro y modificar su realidad, como un proyecto, una búsqueda de ideales, como la libertad y la autonomía, donde las humanidades toman las riendas de su destino, es la concepción de hacer la historia de manera consciente y libre. Bueno, ya para concluir, lo que pude notar de todo el video, como una conclusión, es que el concepto de historia es mucho más grande, complejo de lo que uno puede definir. Es superficial, podría surgir. Podemos concebirla como un cuerpo de conocimiento que se ha transformado, evolucionado desde la observación directa y la narración de la antigüedad, hasta la investigación, rigurosa interpretación crítica en la modernidad. También podemos comprenderla como una dimensión esencial de nuestra existencia, la historicidad que nos define pues a nosotros como seres humanos, con inmersos en flujo constante. Y también ya por último, la historia es también qué hacer, un espacio de intervención donde colectivamente construimos nuestro presente y moldeamos nuestro futuro. Esta pluralidad de significado nos invita a una reflexión profunda sobre nuestra conexión con el tiempo y con la dinámica del acontecimiento que nos configuran. Muchas gracias.